Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de esta polémica que se ha desatado por el trazo de la línea 3 del tren ligero, y les decía antes de la pausa que de acuerdo con fuentes del gobierno anterior ninguna de las dos líneas era factible económicamente, y que en todo caso si se hiciera cualquiera de las dos tendría que entrar directamente el Estado con un modelo muy parecido al de la Ciudad de México a literalmente estar subsidiando durante muchísimos años, tal vez entre 20 y 50, el transporte, porque además el flujo de los pasajeros no daba para que fuera un negocio. Y entrando específicamente al asunto del flujo, hoy diste tú unas cifras con respecto a cuántas personas movería la línea con el trazo como está ahora de Zapopan a Tlaquepaque y Tlaquepaque a Zapopan, y la que iría de Tlajomulco a Guadalajara y de Guadalajara a Tlajomulco. Mira, hicimos un ejercicio con recursos locales entre CEIT y OCOIT, que ahorita dirijo, y hicimos una macromodelación con base en el estudio de origen y destino, o sea, dónde vive la gente, a dónde necesita desplazarse por necesidades de educación, necesidades de trabajo, de salud, de comercio, de recreación, etcétera. Todo eso fue levantado por AGEP, que es la unidad mínima censal donde se registran esos datos de la gente que se mueve cotidianamente en la ciudad. En el 2007 se generaron 10 millones de viajes en un día laboral, de los cuales el 60% eran motorizados y el resto eran no motorizados, para lo cual casi no hay infraestructura. La gran sorpresa de los motorizados fue que la mitad era en transporte público y la mitad prácticamente en transporte privado. En 10 años, en 5 años, porque hubo un estudio en el 2002, en 5 años el transporte se emparejó con el transporte privado, el transporte público. ¿Cuánto en era el 2002 andaba arriba del 60%. Entonces, si tú cruzas ese dato con el crecimiento del parque vehicular y todo lo que está en torno al crecimiento del parque vehicular, con estas altas tasas de crecimiento y facilidades para obtener un automóvil, te darás cuenta que esa gente que antes abordaba una unidad de transporte público, ahora anda circulando en muy buena medida en automóvil. Ahora, con esa información hicimos ese ejercicio, todavía sin conocer los datos, incluso para contrastarlos, los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque el proyecto todavía no se presenta formalmente, y hicimos una asignación de estos viajes en transporte público sobre la red vial existente. Este estudio, paradójicamente, nos dio cifras muy similares a las que se han estado hablando de los 230,000 viajes, que son los que mencionó el secretario de Movilidad hace unos días. Nos dio 237,000 viajes en transporte público sobre la diagonal. En la diagonal. Yo recuerdo, me tocó a mí parte de este proceso, me tocó hacer el plan maestro del tren eléctrico urbano en 1994, y desde entonces habíamos dejado el trazo de esa línea. Pero por lo que ustedes ya saben, se frenó el sistema. De hecho, perdón, hasta se debatió un tiempo si iba a ser por abajo o por arriba, Sí, por Ávila Camacho. Ese debate existió en aquel entonces. Hubo, Que hasta el gobernador había dicho que en Ávila Camacho iba a ser de levitación magnética, ¿se acuerdan? Pero ya es el actual. Sí, ¿no? sí, Estamos hablando aquí de Rivera pero en el Cerce. 94 se dio algo en ese sentido. Pero sí, el corredor identificado. Después de todos estos años, del 94 a la fecha, en los estudios que hemos hecho, en los ejercicios con un margen de error del más o menos 3%, estudios científicos bien sustentados, nos da una demanda actual, si la línea 3 estuviera operando en este momento, de 237,000 viajes. Es decir, no significa 237,000 personas, claro, sino boletos que vendería el sistema del tren eléctrico urbano en este momento si estuviera funcionando. Habría que ver cuál es la tasa de viajes promedio diarias por habitante en transporte público para sacar el número de personas que utilizarían el sistema. Ahora, también hicimos un ejercicio, ¿qué pasaría al conectar la línea 3 con las líneas ya existentes? Con la línea 1, con la línea 2, que siempre ha estado subutilizada también por otros motivos, incluso la línea del macrobús. La transferencia de viajes entre las líneas se incrementó en un 15% más. Y obliga a un sistema integrado
de tronco alimentador con políticas de integración tarifaria indudables para facilitar la transferencia, porque las transferencias entre una línea y otro pues son peatonalmente, ¿no? Claro. Y esto hay que consolidarlo. Y por otra parte, este trayecto de los 237 pasa por el centro metropolitano de Guadalajara. Es el centro de Guadalajara, pero es el centro metropolitano por la importancia que tienen sus actividades institucionales, económicas, religiosas, cívicas, etcétera. Y en este centro metropolitano se concentra el 65% de las rutas de transporte convencional de autobuses existente. De tal forma que es también una intervención estratégica en el reordenamiento integral del transporte público convencional. Ahora, para Tlajomulco, ¿cuántas personas utilizan el transporte público y cuántos van y vienen en esta supuesta ruta si es que arrancará? Sí, mira, Ricardo, los datos que tenemos nosotros con base a los estudios que se hicieron son claros. Al inicio, con esta línea 3 que se llamaba hacia el sur de la metrópoli, son aproximadamente en un inicio, primer año, 125,000 viajes. Y el aforo que pudiera llegar está calculado, según los datos que tenemos, en alrededor de 250,000. Claro, estos 250,000 es la línea 1, más troncando con Isla Raza, son las dos líneas, pero solamente la línea 3 hacia el sur, alrededor de 170,000. Es lo que se tiene considerado con base a los estudios, ¿no? De nuevo, para nosotros el planteamiento es vamos sentándonos a ver la viabilidad, ¿no? La viabilidad financiera, de aforo, pero realmente lo que ha pasado estos últimos días no va a haber en el sexenio. Entonces, la frustración es esa, ¿no? O sea, el no haber la disposición pues, de debatir. Si la Secretaría de Hacienda decide que con base a estos números no da, bueno, que sea una decisión técnica, ¿no? Claro. Pero el que hay un no rotundo a poderlo debatir es ahí donde pues, nos parece que los ciudadanos se merecen quizás una explicación. Pero claro, ¿hay una estimación del costo? ¿Ustedes tienen una estimación de cuánto costaría? Sí, es 4.500 millones de pesos. 4.500. Solamente la línea porque sería 3. superficie además, ¿no? Sí. Por completo. Lo que pasa, conocemos los estudios que los hizo el Fideicomiso de Desarrollo Urbano. Ayer el director general presentó un informe sobre el estado actual que presentan esos estudios, en qué situación quedaron, se dio incluso una nota informativa, los documentos él los tiene ahí a la disposición y transparencia pública. Pero el problema de estos documentos es que cuando se hicieron, el antecedente fue al revés, Ricardo. El gobierno del Estado contrató una empresa para que le hiciera un estudio para ver la viabilidad de unas 3 trenes suburbanos. Por la vía a Colima, por la vía por Inglaterra a Nogales y la otra, ¿no? De tal forma, pero los resultados fueron muy bajos. La vía Colima, que es la ligada a Tlajomulco, ¿sí? Dio 36,000 viajes. La otra dio 15,000. ¿Ese sería un equivalente de trenes de cercanías? O sea, trenes lugares de cercanías. Eso era la idea. Y no llegaba hasta Tlajomulco, llegaba hasta Santa Fe. Tenía una estación por ahí, ¿no? Entonces resultó inviable el proyecto de los trenes de cercanías. Por los 3. Y de ahí se dieron el brinco a buscar alternativas en tren ligero. Y de ahí resultó esa demanda que menciona Luis. Muy bien. En el sentido que lo acaba de decir. Se nos está terminando el tiempo, pero no me quiero despedir sin preguntarle sobre esto que ayer publicó en Twitter el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño. Vamos a verlo. El secretario de Movilidad dice, después de esta discusión en la que lo invitamos a debatir y tal, y de lo que decía Ismael del Toro, y de esta discusión sobre si se registró o no se registró en la Secretaría de Hacienda el proyecto del tren ligero con rumbo a Tlajomulco, dijo esto: quiero ser muy preciso, que Tlajomulco es un tema que nos ocupa en el tema de movilidad y también daremos respuesta a sus necesidades. Yo le pregunto en Twitter, con BRT, y me responde, con lo que sea necesario para dar respuesta al municipio. ¿Están trabajando además una alternativa desde el gobierno del Estado? Por supuesto. Te lo pregunto a ti, Mario, y a ti, Luis, te preguntaría, si no es tren, ¿puede ser otra cosa? Sí, realmente la ciudad requiere tantas cosas, o sea, que es un parque de diversiones, como lo dice Mario, pero de ahí nace también la preocupación, ¿no? Que nada más un anuncio tan esperado
se anuncia de tal manera, sin ninguna otra viabilidad, o sea, teniendo viabilidad, estando lista esta línea y no hay ninguna otra opción, se anuncia a la ligera, pues sí nos preocupa, claro. Si hubiera habido una mesa formal donde se presenta un plan de movilidad para la ciudad que incluye, oye, sí es la diagonal Tlaquepaque-Zapopan, pero también esto otro, porque esto es lo que nos dicen los estudios, pues quizás hubiera sido otro el entorno, pero se politizó mucho y bueno, pues por eso estamos aquí. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Rubén. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Les anticipo que mañana va a dar a conocer el documento que sí registró el Ayuntamiento de Tlajomulco ante la Secretaría de Hacienda, el alcalde Ismael del Toro, yo ya lo vi, y por otra parte el gobierno estatal va a contraargumentar de que ese documento en realidad nunca se cumplió el requisito completo para que estuviera registrado. Así que seguirá este debate en torno a si se registró o no se registró, y por lo pronto aquí dejamos esta emisión de Ángulos con la idea de que seguramente este tema continuará. Hasta la próxima, pásenla muy bien.